Roma, siglo II después de Cristo. El imperio está en su apogeo, pero el destino elige para gobernarlo a un hombre que no desea el poder: Marco Aurelio. Educado para la paz y la filosofía estoica, se vio obligado a tomar la espada. Su reinado marcó el fin del verano eterno. El Tíber se desbordó. El hambre golpeó Roma. Los bárbaros cruzaron las fronteras y una peste apocalíptica diezmó a su pueblo. Completamente solo en la cima, rodeado de muerte, fatiga y traición, Marco libró su batalla más dura, no contra los germanos, sino dentro de su propia mente. En tiendas de campaña heladas en el frente del Danubio, escribió las Meditaciones. No un libro para la fama, sino un manual de supervivencia espiritual para no volverse loco. Para recordarse que, aunque el mundo exterior sea un caos, la fortaleza interior puede permanecer inexpugnable. No fue un dios. Fue el hombre que logró mantenerse bueno mientras todo a su alrededor se derrumbaba. El último emperador bueno. Pero antes que te acomodes, puedes aprovechar a darle like al video y suscribirte. Además, te pido que en los comentarios dejes desde donde nos miras y qué horario es para ti. Siempre es interesante conocer de qué lugares del mundo nos escriben. Por último, nos gustaría saber qué otros relatos te interesan o gustaría escuchar en otros videos. Esto es Mitos de Almohada, y el objetivo de este canal es que puedas relajarte y escuchar una buena historia para conciliar el sueño. Sin más, comencemos. Roma, siglo II después de Cristo. El mundo antiguo ha alcanzado su punto de máxima expansión y esplendor. El imperio está en su cenit, brillando como un faro de civilización en medio de la oscuridad de la historia. Es una época dorada donde las fronteras parecen inamovibles y la paz eterna, desde las brumas frías y misteriosas de Britania en el norte hasta las arenas ardientes y doradas de Mesopotamia en el este. Una sola voluntad gobierna el mundo conocido con mano de hierro y leyes de mármol. Pero si dejamos atrás el ruido de las calles y nos adentramos en los pasillos de mármol del Palacio Imperial, encontramos una escena que rompe con la majestuosidad del entorno. Un niño de apenas 8 años camina con una seriedad que asusta a los adultos, una gravedad impropia de su corta edad. Su nombre es Marco. El emperador Adriano, el hombre más poderoso de la tierra, un hombre complejo, brillante y oscuro, lo observa fascinado y lo llama cariñosamente Verissimus, el que nunca miente, el más veraz. Adriano, con su mirada cansada pero aguda, ve algo especial en este niño. Algo que no logra encontrar en los cientos de cortesanos aduladores que llenan su corte buscando favores. Ve la columna moral que sostendrá el mundo cuando todo lo demás caiga, la única esperanza para el futuro del imperio. Pero hay una ironía en el destino. Marco no quiere ser emperador. Mientras otros niños de su edad sueñan con conducir carros de guerra en el Circo Máximo y ser coronados con laureles de oro ante la multitud, Marco sueña con una vida sencilla, con una manta de lana áspera y el suelo duro. Su alma anhela la austeridad. A los 12 años toma una decisión radical. Decide vestir como los filósofos, rechazando los lujos de su clase. Imaginadlo. El heredero de Roma durmiendo en el suelo frío, comiendo poco, apenas lo necesario para subsistir, y estudiando bajo la luz vacilante de las velas hasta que se apagan en la madrugada. Su dedicación es tal que su madre, preocupada por su salud, tiene que rogarle insistentemente que use una cama para descansar. Aquí empieza la contradicción de su vida, el conflicto que marcará su existencia. Un alma que busca desesperadamente la paz absoluta y la sabiduría, atrapada sin remedio en el cuerpo del hombre más poderoso y ocupado de la tierra. Marco Aurelio no fue educado para ser un guerrero ni un conquistador, sino para ser un sabio, un pensador.
En las sombras silenciosas de las grandes bibliotecas romanas, lejos del bullicio del foro, se encuentra con hombres que cambiarán su ADN espiritual para siempre. Uno de ellos, quizás el más influyente, es Junio Rústico. Rústico es un hombre rudo, directo, sin adornos. No le interesan los juegos de palabras floridos ni la retórica barata diseñada para ganar debates vacíos. Él valora la verdad desnuda. Un día le entrega a Marco un regalo inestimable, un ejemplar de las lecciones de un antiguo esclavo llamado Epicteto. Imaginaos la escena por un momento, el futuro dueño del mundo, leyendo con humildad las palabras de un hombre que vivió encadenado, que conoció la sumisión total. De Epicteto, Marco aprende la lección más difícil y necesaria de todas. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Esta distinción se graba a fuego en su mente. Tu opinión, tu intención, tu deseo, tu brújula moral, eso es tuyo y nadie te lo puede arrebatar. Pero la fama, el cuerpo, el clima, las guerras, la riqueza, eso no te pertenece, está en manos del destino. Y la advertencia es clara. Si intentas controlar lo que no es tuyo, si atas tu felicidad a lo externo, sufrirás inevitablemente. Armado con esta sabiduría, Marco empieza a construir lo que él llamaría su ciudadela interior. Un lugar sagrado en su mente donde nadie puede entrar sin su permiso. Un refugio donde las tormentas del mundo no pueden tocarlo ni herirlo. Mientras los senadores se pelean por joyas y poder efímero, Marco se entrena disciplinadamente para ser invulnerable desde dentro. Pero el destino tiene otros planes y el tiempo de la teoría se acaba. La filosofía está a punto de encontrarse con la dura realidad política. Corría el año 138 después de Cristo. El emperador Adriano está muriendo. Su vida se apaga lentamente. En su lecho de muerte, toma una decisión estratégica que cambiará el curso de la historia. Adopta a un hombre maduro y virtuoso para sucederle, Antonino Pío, pero impone una condición innegociable. Antonino debe adoptar a Marco Aurelio como su hijo y sucesor. A los 17 años, Marco se despierta y descubre que su destino está sellado. Es el siguiente en la línea de sucesión de un imperio que abarca todo el mundo conocido. Dicen que, cuando se enteró de la noticia, no hubo alegría en su rostro, ni celebración, solo una profunda y pesada melancolía. Se mudó al palacio de Adriano, pero sentía que entraba en una prisión de oro, una jaula lujosa que le robaba su libertad. Bajo la tutela paciente de Antonino Pío, Marco aprende el arte de gobernar. Ve a Antonino trabajar horas interminables, escuchando peticiones, revisando las leyes, manteniendo la paz con diplomacia sin necesidad de desenvainar la espada. Durante 23 años, Roma vive un verano eterno, una época de bonanza y tranquilidad. Es la calma antes de la tormenta. Marco observa, anota cada detalle y se prepara concienzudamente. Se convierte en el aprendiz perfecto de un emperador santo. Marzo del año 161 después de Cristo. Antonino Pío muere tras comer un queso alpino en mal estado. Sus últimas palabras son una sola consigna: equanimitas. Ecuanimidad. Mantener el centro, la calma, cuando todo alrededor se mueve y se agita. El Senado, ansioso de continuidad, ofrece el poder absoluto a Marco. Pero Marco hace algo que nadie en la historia de Roma ha hecho jamás. Se niega a gobernar solo. Exige que su hermano adoptivo, Lucio Vero, sea nombrado coemperador con los mismos poderes y dignidad. Por primera vez, hay dos Césares sentados en el trono. Es un experimento peligroso. Marco es serio, austero, maduro, un hombre de deber. Lucio es joven, amante de las fiestas, el vino y los espectáculos deslumbrantes. Es la unión del deber y el placer.
Marco cree fervientemente que la filosofía puede aplicarse incluso al poder compartido. Pero los dioses están a punto de poner a prueba esa teoría con crueldad. Nada más subir al trono, la naturaleza misma parece rebelarse contra el nuevo orden. El río Tíber se desborda con una furia destructiva, arrasando graneros y ahogando la esperanza de la ciudad. El hambre empieza a golpear a la plebe, trayendo desesperación. Y en las fronteras, los mensajeros llegan agotados con noticias de guerra. El largo verano de Antonino Pío ha terminado abruptamente. El invierno de Marco Aurelio está llegando. Los partos atacan ferozmente en el este, desafiando el poder de Roma. Los bárbaros se agitan en el norte, amenazando el límite del mundo civilizado. Y en Roma la gente empieza a susurrar con miedo que los dioses están enfadados. Ante la crisis económica, Marco tiene que vender las joyas de la corona y los tesoros del palacio en subasta pública para financiar el ejército. No se queja ni un instante. Aplica su filosofía estoica con rigor. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Si el imperio sufre, él debe ser el primero en sacrificarse y dar ejemplo. Envía a Lucio Vero al este para luchar contra los partos, esperando que la responsabilidad lo temple. Marco se queda en Roma, lidiando con la burocracia infinita, la justicia y la sombra de la peste que empieza a asomar por los puertos. La ciudadela interior que construyó en su juventud ahora es lo único que lo mantiene en pie en medio del caos. Se mira en el espejo y ve las primeras canas en su barba, las marcas del estrés. Sabe que su vida de estudiante ha muerto para siempre. Ahora es el guardián de la civilización. Y esa civilización se está desmoronando ante sus ojos. Es hora de dejar la pluma y tomar la espada. Es hora de marchar hacia el Danubio. Año 167 después de Cristo. La paz de 2 décadas se rompe con un estruendo que hace temblar los cimientos de Roma. Desde los bosques oscuros y gélidos de Germania, una marea humana cruza el río Danubio, rompiendo la frontera natural. No son solo grupos de guerreros, son tribus enteras desplazándose. Marcomanos, cuados, sármatas. Por primera vez en más de 100 años, los bárbaros pisan suelo italiano con intenciones de conquista. Llegan hasta las puertas de Aquilea, sembrando el terror. El pánico en Roma es absoluto. El pueblo, acostumbrado a la seguridad inquebrantable, mira hacia el palacio buscando salvación. Y allí encuentran a un hombre que preferiría estar leyendo a Platón en silencio, pero que ahora debe vestir la armadura de hierro y liderar. Marco Aurelio entiende que la diplomacia ha muerto. Si Roma cae aquí, cae el mundo tal como lo conocen. Vende sus propias posesiones, incluso los muebles del palacio, para reclutar 2 nuevas legiones necesarias para la defensa, la Itálica y la Logiatrix. En un acto desesperado, convoca a esclavos y gladiadores para que luchen por la ciudad, ofreciéndoles la libertad a cambio de sangre. El filósofo se convierte en estratega por necesidad absoluta. El deber es la única brújula que le queda. El escenario de su vida cambia drásticamente. Ya no hay mármol pulido, ni fuentes de agua clara, ni techos pintados con arte exquisito. Ahora solo hay barro, nieve sucia y el olor metálico de la sangre helada. Marco Aurelio llega al frente del Danubio, al corazón de las tinieblas. Imaginaos a este hombre, de salud frágil y pecho débil, viviendo en una tienda de campaña mientras el viento cortante del norte azota las lonas sin piedad. Las batallas en los bosques germánicos no son como las de las películas, gloriosas y ordenadas. Es una guerra de guerrillas, de emboscadas traicioneras en la niebla, de combates cuerpo a cuerpo brutales, donde el escudo romano es lo único que separa la civilización de la hacha bárbara. Marco ve morir a sus amigos a su lado. Ve cómo sus soldados se hielan los pies en el río hasta perderlos. Y en medio del horror cotidiano mantiene una calma que sus hombres encuentran sobrenatural. No grita, no se desespera.
Se sienta por las noches frente a una vela pequeña, temblando de frío, y escribe. Escribe para recordarse a sí mismo que, aunque el mundo sea un caos de violencia, su mente puede seguir siendo un jardín de orden y razón. Año 174 después de Cristo. Un evento queda grabado en la historia y tallado en la piedra de la columna de Marco Aurelio en Roma. La 12ª legión, la legendaria Fulminata, está rodeada por los cuados en un territorio árido y asfixiante. No hay agua. El sol castiga sin piedad. Los soldados están muriendo de sed bajo el peso insoportable de sus armaduras, rodeados por un enemigo que solo espera a que se desmayen para degollarlos. Marco Aurelio está allí, testigo de la agonía. Ve a sus hombres caer uno a uno. Y entonces ocurre lo imposible, un giro del destino. El cielo, antes despejado, se oscurece repentinamente. Un trueno rasga el aire y empieza a caer una lluvia torrencial, milagrosa. Los soldados romanos, eufóricos y renacidos, recogen el agua en sus cascos y escudos, bebiendo con desesperación mientras luchan. Al mismo tiempo, los rayos empiezan a caer sobre las posiciones enemigas, desatando el caos y el terror entre los bárbaros. Los cristianos dirán más tarde que fue una oración. Los paganos dirán que fue Hermes o Júpiter Pluvio quien intervino. Marco Aurelio, en su diario, simplemente reflexiona sobre la naturaleza y sus misterios. Pero para el ejército es la señal definitiva. El universo está del lado del filósofo. La moral se recupera con fuerza y la frontera por un momento se sostiene. Pero el enemigo más peligroso de Marco Aurelio no lleva hachas ni vive en los bosques profundos. Es invisible y letal. Es la peste antonina. Los soldados que regresaron de las campañas en Oriente con Lucio Vero trajeron consigo algo más que oro y victorias. Trajeron la viruela. Una pandemia devastadora que mata a miles de personas al día. Roma se convierte en una ciudad de hogueras funerarias constantes. El humo de los cuerpos quemados es tan espeso que oculta el sol. La peste entra en el ejército, diezmándolo. Entra en el palacio, sin respetar rangos. Y finalmente se lleva a Lucio Vero. Marco Aurelio se queda solo. Verdaderamente solo en la cima del mundo. Tiene que caminar por las calles de Roma viendo cómo su mundo se apaga, cómo su pueblo sufre. Él mismo enferma, su cuerpo lucha, pero se niega a dejar de trabajar. Su filosofía le dice que la muerte es solo un proceso natural, una transformación, como la caída de una hoja de un árbol. Pero el dolor de perder a sus hijos, que mueren uno tras otro, y a sus compañeros de vida, empieza a tallar surcos profundos en su alma. Termina la década de los 170 después de Cristo. Marco Aurelio lleva años sin dormir en una cama decente, viviendo en campamentos. Su rostro, antes lleno de luz, ahora está marcado por la fatiga crónica y el peso del deber. Es el hombre que sostiene el cielo sobre sus hombros, como un atlas moderno. Se da cuenta de que la guerra en Germania no terminará con una batalla final gloriosa, sino con una resistencia eterna y desgastante. Siente que su cuerpo le está fallando, que las fuerzas le abandonan. Pero no se permite el lujo de la autocompasión. La vida es una lucocha y un viaje en tierra extraña. Escribe en su tienda bajo la luz de las estrellas. Empieza a preparar a su hijo sobreviviente, Cómodo, para la sucesión. Es su mayor error, una decisión cuestionable, pero también su última esperanza de estabilidad dinástica. Marco mira las aguas grises y revueltas del Danubio y entiende que su tiempo se agota. Ha cumplido con Roma hasta el final. Ha cumplido con su naturaleza. Solo le queda una última guardia que montar. El filósofo se prepara para el acto final de su vida. Noche cerrada en el frente del Danubio. Fuera de la tienda el viento silba entre los árboles y los centinelas tiritan de frío. Dentro, bajo la luz vacilante de una lámpara de aceite,
un hombre de barba canosa y ojos cansados moja su pluma en tinta. No está escribiendo leyes imperiales, no está escribiendo a su esposa. Está escribiendo para sí mismo, en un diálogo íntimo. Lo que hoy conocemos como las Meditaciones, una de las obras cumbres del pensamiento universal, Marco lo tituló simplemente A sí mismo. Nunca tuvo la intención de que tú o yo lo leyéramos. Eran notas privadas. Era su manual de supervivencia espiritual. Imagina la humildad. El emperador de Roma, en el culmen de su poder absoluto, recordándose a sí mismo cada noche que no es más que un átomo en el universo, un actor secundario en una obra que pronto terminará. No es un libro de frases bonitas y vacías. Es un campo de batalla mental. Marco escribe en griego, la lengua de la filosofía y el pensamiento elevado, para distanciarse del latín de la política y la administración. Cada entrada es un golpe directo contra su propio ego, un ejercicio vital para mantener la cordura mientras dirige una guerra brutal y ve cómo la peste consume a su pueblo. Es el testamento de un alma que se niega obstinadamente a ser corrompida por el poder. ¿Cómo sobrevive un filósofo a la traición, a la suciedad de la guerra y a la envidia venenosa de la corte? Marco lo resume en un concepto poderoso y central: la ciudadela interior. Él escribe una verdad fundamental: las cosas no tocan el alma. Para Marco, el mundo exterior es un caos incontrolable, pero tu mente es un fuerte inexpugnable. Él cree firmemente que nada de lo que ocurra fuera de ti puede dañarte realmente, a menos que tú decidas interpretar que es un daño. Si alguien te insulta, si un bárbaro te ataca, si el dolor físico te atenaza, todo eso ocurre en el exterior, Esenia. Tu capacidad de juzgar el evento, tu reacción interna, es lo único que realmente posees y controlas. Retírate en ti mismo, se dice a menudo en sus escritos. Para Marco, no hace falta irse al campo, a la costa o a la montaña para descansar. Puedes encontrar la paz en cualquier momento, en cualquier lugar, simplemente cerrando los ojos y volviendo a tu centro. En medio del estruendo de los escudos chocando y los gritos de los heridos, el emperador busca ese punto de silencio absoluto en su interior. Es el estoicismo llevado al límite, la libertad total a través de la autodisciplina férrea. Hay un tema que obsesiona a Marco Aurelio en cada página de su diario: la brevedad de la vida. Él no ve la muerte como algo terrorífico, sino como una función natural, necesaria, como el crecimiento de la uva o el cambio de las estaciones. Él escribe para sí mismo: pronto lo habrás olvidado todo. Pronto todos te habrán olvidado a ti. Es una cura radical y efectiva contra la vanidad. Se recuerda a sí mismo que incluso los emperadores más grandes y gloriosos, como Augusto o Adriano, ahora son solo cenizas y leyendas borrosas. ¿Dónde están ahora?, se pregunta con honestidad brutal. En ninguna parte o en un lugar que nadie conoce. Esta filosofía del memento mori no lo vuelve cínico ni nihilista, sino urgente. Si vas a morir pronto, ¿por qué perder un solo segundo en la ira, en la queja inútil o en la búsqueda de fama vacía? Vive cada día como si fuera el último. Escribe como un mandato. Para Marco, la muerte es el gran ecualizador que le permite tratar con la misma justicia al general más condecorado que al esclavo más humilde, porque sabe que ambos terminarán convertidos en el mismo puñado de polvo. Aquí llegamos a la gran contradicción. ¿Cómo puede un hombre que ama la paz y que cree en la fraternidad universal de todos los seres humanos dirigir una maquinaria de guerra tan eficiente y letal? La respuesta de Marco es el deber. Para el estoico, el universo es un organismo vivo donde cada parte tiene una función específica. El sol debe brillar, el árbol debe dar fruto y el emperador debe proteger la civilización.
Él no odia a los bárbaros, los ve como hermanos que han perdido el camino, que actúan por ignorancia del bien. Pero la justicia, para Marco, implica a veces la firmeza inquebrantable. Escribe una de sus frases más potentes: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Él hace la guerra no por odio ni ambición, sino para restaurar el orden. Es un guerrero que pide perdón a los dioses por tener que matar, pero que desenvaina la espada con una precisión gélida, porque es lo que su puesto y su destino le exigen. Es la acción desapegada. Hacer lo que es correcto sin dejar que las emociones nublen la virtud. Al final de sus días, la lucha más dura de Marco Aurelio es contra su propia divinidad. El pueblo lo adora como a un dios vivo, ofreciendo sacrificios en su nombre. El Senado lo inciensa constantemente, pero él lucha desesperadamente por seguir siendo un hombre, por mantener los pies en la tierra. Se advierte a sí mismo en sus escritos con temor: cuidado con no cesarizarte. Teme que la púrpura imperial se le pegue a la piel, lo manche y corrompa su juicio irremediablemente. Por eso escribe cada noche, sin falta. Sus meditaciones son una cura diaria contra el narcisismo del poder absoluto. Se describe a sí mismo no como un amo, sino como un humilde servidor de la sociedad. Soy un soldado en su puesto, esperando la señal de retirada. No se ve como un dueño de hombres, sino como un guardián temporal de un legado. En este bloque final del episodio, vemos a un hombre que ha alcanzado la cima del mundo solo para descubrir que la verdadera altura está en la sencillez de un alma honesta. El filósofo ha vencido al emperador y ahora está listo para el ocaso. Año 175 después de Cristo. Marco Aurelio está en el Danubio, enfermo y agotado, cuando llega una noticia que le golpea más fuerte que cualquier hacha bárbara. Su general más leal, el hombre que custodia las fronteras de Oriente y en quien confiaba ciegamente Ovidio Casio, se ha proclamado emperador. Un rumor falso decía que Marco había muerto. Casio no esperó a confirmarlo. La ambición lo empujó a dar el paso hacia el trono. En Roma el pánico vuelve a estallar en las calles. Una nueva guerra civil parece inevitable, sangre romana contra sangre romana. Pero aquí vemos la grandeza final del filósofo, su verdadera talla moral. Marco no se enfurece, no pide la cabeza de su amigo ni promete torturas. En un discurso ante sus soldados, dice algo asombroso y conmovedor: mi único miedo es que Casio muera antes de que pueda perdonarlo. Marco quiere demostrarle al mundo que el perdón es más poderoso que la venganza, que la piedad es la virtud de los fuertes. Pero el destino es más cínico. Un centurión leal a Marco asesina a Casio antes de que el mensaje de perdón llegue. Marco recibe la cabeza del traidor y, con profunda tristeza, se niega a verla. Ordena enterrarla con honor y respeto. El emperador ha ganado la guerra sin derramar una gota de sangre romana, pero su corazón está más cansado que nunca. Acompañando a Marco en sus viajes está Faustina la Menor, su esposa durante 30 años. En los pasillos de Roma se murmura maliciosamente que ella apoyó la rebelión de Casio. Se dice que era infiel, que amaba a los gladiadores, que era la mancha oscura en la túnica blanca del estoico. ¿Qué pensaba Marco? Nunca lo sabremos del todo, pero sus acciones hablan por él. En sus meditaciones, le da gracias a los dioses por haberle dado una esposa tan obediente, tan cariñosa, tan sencilla. Marco decide no creer en los rumores venenosos. Aplica su filosofía: no te dejes turbar por lo que otros dicen de ti. Cuando Faustina muere repentinamente en un campamento militar en las faldas de los Montes Tauro, Marco queda desolado. La eleva al estatus de diosa, honrando su memoria. El hombre que predicaba el desapego, el hombre de hielo, llora amargamente la pérdida de la mujer que fue su única ancla humana en un mundo de sombras y soledad.
se está quedando sin razones para seguir en la tierra. Llegamos al punto más polémico y trágico de su vida: la sucesión. Durante casi un siglo, Roma ha florecido gracias al sistema de adopción. El emperador elegía al hombre más capaz y virtuoso como sucesor, sin importar su origen. Pero Marco Aurelio rompe la regla de oro. Elige a su hijo biológico, Cómodo. Cómodo tiene 18 años. Es fuerte, guapo, atlético, pero carece absolutamente de la ciudadela interior de su padre. Le interesan la arena, la sangre de los gladiadores y el culto vanidoso a su propia imagen. ¿Por qué Marco, el hombre más sabio de Roma, cometió este error fatal? Quizás fue el amor de padre que nubló su juicio estoico, una debilidad humana. Quizás temía que, si no nombraba a su hijo, estallaría una guerra civil para eliminarlo, pues un hijo de emperador siempre es una amenaza. O quizás, simplemente, Marco estaba demasiado cansado para luchar contra la naturaleza humana. Marco intenta educarlo, le pone los mejores maestros del imperio, pero la semilla del estoicismo no crece en el suelo fértil de la arrogancia de Cómodo. El fin de los 5 emperadores buenos está escrito trágicamente en la sangre de su propio linaje. Marzo del año 180 después de Cristo. Campamento militar de Vindobona, la actual Viena. El frío del Danubio entra por las rendijas de la tienda imperial como un presagio. Marco Aurelio sabe que el proceso natural de la muerte ha comenzado en su cuerpo. Tiene la peste, o quizás un cáncer de estómago. No importa el nombre. En sus últimos días se niega a comer y beber para acelerar el final, aceptando su destino. Sus amigos lloran a su alrededor, desconsolados. Marco, fiel a su diario y a sus principios hasta el último aliento, les reprende suavemente. ¿Por qué lloráis por mí, cuando deberíais llorar por la peste y por la muerte que nos espera a todos? Llama a Cómodo por última vez. Le pide que termine la guerra, que proteja la frontera con honor. El 17 de marzo, Marco Aurelio cierra los ojos para siempre. Sus últimas palabras a los soldados que le piden la consigna del día son pura poesía estoica. Id al sol que nacebiase, yo ya me pongo. El filósofo se retira de su puesto. La ciudadela interior se ha vuelto eterna. Con la muerte de Marco Aurelio, el historiador Casio Dión escribió que el mundo pasó de una edad de oro a una de hierro y óxido. Cómodo abandonó la guerra, volvió a Roma y empezó un reinado de terror que terminaría con el imperio al borde del abismo. Pero el verdadero legado de Marco no fue su hijo, ni sus fronteras, ni sus estatuas de bronce. Fue ese pequeño montón de papiros escrito en griego que sobrevivió por milagro a los incendios y a los siglos de olvido. Las Meditaciones. Hoy, 2000 años después, sus palabras siguen siendo un bálsamo para los que sufren. Líderes mundiales, prisioneros de guerra y personas comunes abren sus páginas para encontrar fuerza en la adversidad. Porque Marco Aurelio nos enseñó que no podemos controlar lo que nos pasa, pero somos los dueños absolutos de cómo respondemos ante ello. Él no fue un dios, fue algo mucho más difícil y raro. Fue un hombre bueno que mantuvo su integridad mientras el mundo entero intentaba corromperlo. Roma cayó. El mármol se hizo polvo, pero la voz del filósofo sigue susurrando en el silencio, recordándonos la verdad. Haz cada cosa en la vida como si fuera la última. Espero que este video haya sido de tu agrado y sobre todo te haya relajado mientras escuchas una buena historia. Somos Mitos de Almohada, acompañándote en esos momentos que no puedes dormir. Si este relato te gustó, sería de mucha ayuda que nos dejes tu like y puedas suscribirte para que sigamos creciendo como comunidad de cultos noctámbulos. Además, te pido que si no lo hiciste, comentes desde donde nos oyes y qué otras historias te gustaría escuchar. Nos encanta leer cada comentario y conocerlos.
Si aún no puedes dormir, te dejo otra historia interesante para que puedas escuchar. Sin más, nos vemos en un próximo episodio. Te saluda Mitos de Almohada.